Sube un poco la temperatura aquí en Buenos Aires. Tenemos actualmente 20 grados 3 décimas. Buen clima para hablar de economía, creo. ¿Mm? Vamos a saludar a Nicolás Pertierra. Nicolás es economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Muy buenos días, gracias por comunicarse. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, primera pregunta, corregime vos, cualquier cosa. Pareciera que hay como dos variables de la economía que, según cuál mire uno, la cosa anda un poco mejor o anda un poco mejor. Es decir, si yo mido actividad y producción, pareciera que vamos mejorando. Ahora, en cuanto veo inflación, me asusto. ¿Cómo lo ves vos? Totalmente, te agregaría por ahí algunas variables más. Cuando uno ve también el desempleo es positivo, cuando uno ve la evolución de la desigualdad a través de algunas formas, porque como todo en la economía, para ver la misma cosa hay distintas aristas. Sí. La distribución del ingreso que se ha medido en los hogares a fines de 2021 ha sido positiva, pero claramente hay un problema que vos lo marcás con la inflación y que lo que dice ese problema es que los salarios alcanzan para muy poco, ¿no? Y Ujú, en algunos casos no alcanzan a cubrir lo mínimo. E ujú. incluso un salario, estamos hablando de una persona que por ahí tiene la posibilidad de trabajar, si no es de forma formal, por lo menos de forma informal, pero habitualmente tiene un ingreso constante, tiene un ingreso fijo, pero que alcanza para muy poco, digamos, Ujú. ¿no? Y eso es lo que está pasando justamente con la inflación, que viene complicando sobre todo ese panorama. Ujú. Ahora, en esto que estamos observando, eh, hay como un dato raro, como algo que yo no comprendo, tal vez vos seguramente lo podrás explicar. Si la inflación es alta y el salario empieza a quedar algo por debajo de la inflación y no alcanza, ¿de dónde se está generando el crecimiento en la actividad y en la industria si el salario está empezando a quedar retrasado? ¿Qué viene por el lado de las exportaciones? ¿Por dónde viene? Bueno, yo creo que viendo ese escenario que describís hacia adelante, lo que yo veo es que si no hay un motor, digamos, que mantenga ese crecimiento, va a ser muy difícil que ese crecimiento se vaya a sostener, ¿no? Ujú. Ese es el principal diagnóstico. Lo que sí hay, tanto el año pasado como se ve muy fuerte este año, es que los salarios son muy bajos, pero que el nivel de transferencias en promoción y asistencia social que está poniendo en la calle el gobierno es muy, muy alto, ¿no? Ujú. Por ejemplo, nosotros lo analizamos en uno de los últimos informes, comparábamos cuánto se gastaba en estos rubros de asistencia social entre 2013 y 2017, y encontramos que en 2021 se gastó prácticamente el triple que el promedio de esos años, ¿no? Claro. Entonces es un cambio realmente muy significativo, y también se puede hacer una lectura pesimista de eso, porque uno ve que un gasto social, una inversión social récord, tiene un efecto que apenas llega a sacar de la línea de pobreza a algunos hogares y sigue habiendo una situación social muy delicada, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. ¿Cuáles son tus expectativas hacia adelante, digamos? ¿Son positivas? Esa es una pregunta. Y lo otro que te quiero consultar es, yo siempre repito con algunos compañeros que en la economía hay mucho de expectativa. ¿Cuánto ruido está metiendo en la economía las diferencias y contradicciones que hay en la alianza, en la coalición de gobierno? Sí, son bastantes temas. Vamos a hacerlo por parte como para que no sea muy largo. Ujú. Para adelante, un poco pesimista te diría por lo que recién describíamos, ¿no? Sí, Si el poder adquisitivo no se incrementa, es difícil pensar cómo se sostiene el crecimiento, ¿no? Ahí hay un problema. Y el otro problema es que también nos llegamos a encontrar en una situación muy parecida a la de otros años, con muy pocos dólares para sostener ese proceso de crecimiento, porque claro. sabemos que crecer también implica mayor demanda de dólares Ujú. por bienes de capital que no se producen acá, insumos intermedios,
algunos sectores que pueden consumir un poco más, ya vemos como el turismo, por ejemplo, empieza a ser una fuente de demanda de dólares, y no se ve de dónde van a venir los dólares para sostener esas mayores importaciones. Porque el gobierno ahí tenía una expectativa muy grande y todavía la tienen en torno al sector primario, energético, hidrocarburífero, minero, pero no se ve que haya todavía un ingreso de dólares muy significativo por esa vía, ¿no? Entonces a uno le queda, digamos, esa duda de dónde van a salir los dólares. Claro. Además que hay que pagarle al fondo, ¿no? Claro, en el corto plazo estamos hablando, ni llegamos a 2024, 2025 para adelante, cuando va a haber que empezar a hacer algunos pagos al Fondo Monetario, acreedores privados y demás, digamos, ni estamos hablando de los próximos 12 meses, ni siquiera de los próximos 5 años, ¿no? Entonces ahí hay un periodo un poco crítico. Y después me parece que está claro que hay una retroalimentación entre la inflación, que genera un clima político áspero, y ese clima político áspero que también impide tener una política unificada para atacar la inflación. Digamos, se retroalimentan. Lo que yo no veo en ningún sector, en ninguna alternativa, es cuál es la propuesta antiinflacionaria. Si tengo que ver lo que está aplicando el gobierno, veo algunos lineamientos del programa con el fondo, y tiene que ver con una combinación apareció la famosa palabra de multicausalidad, ¿no? Sí. Está lo fiscal, reducción del déficit, está lo monetario, menos asistencia del Banco Central al Tesoro, y están los acuerdos sectoriales, los acuerdos de precios. Pero ahí no se vio que se aplicara la parte de un acuerdo de precios muy importante, que estaba incluida en el acuerdo con el fondo, pero no se materializó. Y enfrente tampoco veo una propuesta concreta más que, no sé, precios cuidados, fiscalizar más precios cuidados. Bueno, eso está muy lejos de ser un programa antiinflacionario también, ¿no? Te hago dos preguntas finales sobre diversos discursos que han vuelto a aparecer en los medios de comunicación. Se ha instalado por un lado el tema de la dolarización. Si bien este es un espacio institucional, ¿no? Este programa, en lo personal, a mí me parece una locura. Sí, mira, yo creo que tiene primero una función política de tirar una piedra muy lejos para avanzar en pasos, digamos, intermedios hacia ese camino, ¿no? Obviamente que aplicar una dolarización en este contexto no tiene el menor sentido. Si venimos hablando de una escasez de dólares, una falta de dólares, uno piensa, ¿de dónde salen los dólares para dolarizar la economía? Porque ¿qué implica dolarizar? Que todos los pesos que están dando vueltas en plazos fijos, en billetes, en cajas de ahorro, el Banco Central te tiene que dar dólares a cambio. Claro. Pero si el Banco Central decimos que no tiene los dólares, digamos, ¿qué va a usar? Va a confiscar depósitos, va a pedir un nuevo crédito extraordinario al Fondo Monetario, como plantea un autor del proyecto. Claro, tampoco va a ir la Fed a regalarte dólares. Ni más ni menos. Justamente, bueno, ayer es interesante ese debate, que por ahí es un poco más académico entre economistas, pero ¿qué implica dolarizar? Es atarte a las decisiones que resuelva la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo, se anunció una suba de la tasa de interés en dólares. Y cada país administra su propia tasa de interés en su moneda. Si vos estás dolarizado, yo lo escuché en todo el discurso de ayer del presidente de la Reserva Federal, que le dedicara ni el más mínimo segundo, ni sabía tal vez dónde estaba parada Argentina, digamos, ¿no? Para tomar una decisión de esas características. O sea, Estados Unidos con el dólar no va a tomar decisiones pensando en qué es lo que necesita Argentina. Totalmente. Así que quedás atado de pies y manos, no tenés los dólares necesarios para hacerlo, pero sí le permite a otros actores, por ejemplo, propuestas que hubo de Martín Tetaz, de Ricardo López Murphy, de Hernán Lacunza, que vienen a hacer un ala un poco más moderada, de convalidar, avanzar en la dolarización, fijando contratos en dólares, ¿no? Algo que hoy no se ve que esté difundido.
más allá de algunos casos muy puntuales como inmuebles o maquinarias Sí. y demás. Entonces, les permite justamente decir, bueno, no, esto es muy extremo, pero vayamos preparando el terreno para eso, ¿no? Ujú. Digamos, Claro, se tira una piedra lejos y allá vamos. ujú, ahí va mi pregunta, porque el otro run run, como se dice habitualmente, alrededor de la alianza Juntos, es el de ir hacia una nueva convertibilidad que claramente no va a ser el 1 a 1, puede ser 1 a 200, 1 a 300. ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema? Y para finalizar, las dos apuntan a una salida, o intentan apuntar a una salida rápida del problema de la inflación, sobre todo. Hay varias cosas interesantes. Primero, que puede ser una solución que ataque la inflación cuando vos tenés sobre todo un escenario de hiperinflación. ¿Y por Ujú, qué son más efectivas esas medidas cuando hay una hiperinflación? Porque cuando hay una hiperinflación, ya todos los bienes de la economía, no solo los inmuebles, no solo los bienes de capital, desde el paquete de fideos hasta la lata de tomate, se fija en función del dólar, en el tipo de cambio, porque cuando vos tenés un proceso hiperinflacionario, no es que estás calculando todo el tiempo los costos de tu producto y agregándole un margen como se hace normalmente, ¿no? El almacenero, digamos, que compró una lata de tomate, dice, esto equivale a tantos dólares y empieza a fijar el precio por el tipo de cambio. Si vos ahí congelás, como en la convertibilidad o en algún esquema de dolarización, podés frenar una hiperinflación. Pero no es la situación que tiene hoy la Argentina. ujú, Entonces, podés seguir teniendo una inflación incluso en dólares inercial muy alta, que es un escenario muy complicado, y para peor te diría con un costo altísimo, porque resignaste, todas estas propuestas lo que apuntan es a anular el rol que tiene el Banco Central. ¿Y qué rol tuvo el Banco Central, por ejemplo? Normalmente uno no necesita el Banco Central todo el tiempo, pero no. pensemos en la pandemia, que el gobierno tuvo que hacer enormes transferencias a un montón de sectores de la población. Eso lo pudo hacer porque había un banco central que administraba su moneda y que le pudo dar el financiamiento que no le daba nadie más al gobierno, ¿no? Para sostener el ATP, para sostener el IFE. En una economía dolarizada eso es Es imposible, imposible, sí. y por eso también en otras economías dolarizadas como la de Ecuador, por ejemplo, fue tan grave la pandemia, ¿no? En términos Ujú. incluso sanitarios. Perfecto, Nicolás, te agradecemos enormemente esta conversación. Un gran abrazo. A ustedes, muy buenos días. Hasta pronto. Nicolás Pertierra, economista, linda charla que hemos tenido sobre los debates que giran en torno a nuestra economía y algunos datos. Debates que tienen a veces que ver con el adelantamiento de cierto clima electoral, ¿no?, que se está viviendo en nuestro país. 12 horas 30 minutos, tanda, por favor. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una